Muy buenas tardes. Pedimos disculpas por la demora, unas fallas técnicas, tecnológicas de conectividad, que no es extraño aquí en nuestra maravillosa y hermosa Venezuela, pero bueno, aquí estamos. Seguimos resilientes y adelante. De verdad que muchísimas gracias, José, porque en este caso el problema fue que José Manuel no tiene internet y se está conectando desde un van, y el van tampoco como que funcionó y está conectado desde el teléfono, así que si él tiene en algún momento una mala señal, irá a quitar la cámara por si en algún momento se le vaya a caer o tenga mala conectividad, ¿ok? Entonces, bueno, bienvenidos y muchísimas gracias. Y de verdad que no vamos a perder mucho tiempo, sino a irnos directamente al grano con el tema que ustedes por eso están aquí el día de hoy. De verdad que muchas gracias por su participación y por siempre estar atento a nuestras convocatorias. Este es un tema bien importante para las organizaciones sobre la providencia administrativa 060 del Instituto Nacional de la Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Nuestro facilitador ya los hemos tenido como invitado en anteriores oportunidades, José Manuel Gimón, abogado, especialista en seguridad laboral, y bueno, pertenece al bufete de Gimón y Asociados. Así que bueno, adelante José, muchísimas gracias, y al final, como ustedes saben, podemos hacer las preguntas y respuestas, ¿sí? Bienvenidos. Chéverísimo. Muchas gracias, Emilce, por esa presentación. Nuevamente, disculpas a todos por el retraso. Realmente el tema de las comunicaciones en Venezuela es algo muy complicado y bueno, y conocido por todos. Gracias a Dios tenía un sistema de backup que me permite estar con ustedes hoy. El tema pues, que vamos a tratar hoy es súper interesante. Es la Providencia Administrativa 060 del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Es una providencia que, si se quiere, era esperado por todos, ya que en estos tiempos de pandemia, en donde de alguna u otra forma pues estamos manejando un riesgo biológico nuevo, como es el COVID-19, pues hacía falta no solamente un pronunciamiento de parte del Estado, como lo fue en su oportunidad el 13 de marzo el decreto de alarma, o posteriormente un pronunciamiento de parte del Ministerio de Salud, como lo fue la resolución 090 del 1 de junio, pues todas las organizaciones estábamos como bien pendientes de cuál era la movida que iba a tener el INSACEL en este caso, ¿no? Porque estamos claros que es el organismo que regula todas las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente dentro de las organizaciones. Y aun cuando al 1 de julio se habían realizado ciertas inspecciones de parte de este instituto en donde de alguna u otra manera se habían tratado temas de bioseguridad, pues todas las organizaciones, más allá de esos dos decretos que les acabo de pronunciar y de las prácticas que se venían implementando en otras latitudes, pues no contábamos con la información suficiente y necesaria para ver cuál era el correcto proceder en este tipo de casos. Pues bien, en su oportunidad el 1 de agosto vimos como el presidente del INSACEL pues dicta esta providencia que es bien interesante porque de alguna manera que tiene el INSACEL en cuanto a este punto y pues prende un poquito su estructura, ya que pues lo que conocemos está la LOCSIMAT desde hace tiempo, su reglamento y el funcionamiento del INSACEL. No nos sorprende que a veces ellos con una buena intención y en un buen momento dicten providencias que de buenas a primeras vienen a resolver un problema, pero dejan de lado otras situaciones por lo que su aplicación se hace un poquito confusa, ¿no? Desde el momento que yo tuve contacto con esta providencia, pues obviamente volví al librito, que el librito de los abogados que nos dice, bueno, señores, usted recibe una providencia y lo primero que tiene que ver es la fundamentación legal, o sea, ¿qué tomó en cuenta el presidente del INSACEL para elaborar esta normativa, para fijar esta normativa y cuáles fueron en qué escogió estos términos para elaborarlo, ¿no? Llama mucho la atención, ¿ok? Que esta providencia
que es básicamente orientada a programas de bioseguridad, no haya sido implementada como nos tenía acostumbrados el INSACEL a través de una norma técnica o de una guía técnica como la que ya todos conocemos, ¿no? Ya tenemos, todos conocen la guía técnica para la elección del delegado y la delegada de prevención, todos conocen las distintas normas técnicas como son la de la elaboración del programa de seguridad y salud, la de los servicios de seguridad y salud y otras que de alguna u otra manera pues nos han venido a ayudar a implementar de acuerdo a la normativa lo que establece la LOCSIMAT en su contenido. Entonces fíjense lo siguiente, cuando uno lee de buenas a primeras esta providencia, se da cuenta, como les mencioné, que obviamente tiene su fundamento en el decreto de alarma del 13 de marzo del 2020. De igual manera, pues menciona la ley orgánica del trabajo. ¿Por qué? Porque básicamente recordemos que de alguna u otra forma si se presenta un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, haya o no responsabilidad de parte del patrono, hay una responsabilidad objetiva que de alguna u otra forma fija ciertas obligaciones para las organizaciones. Entonces ellos mencionan ese particular de la ley orgánica del trabajo, después de alguna u otra manera hace referencia a la posibilidad que tiene el instituto de crear guías técnicas en normas, nunca a través de una providencia, con el objeto de dar ciertas recomendaciones tanto a las organizaciones como a los trabajadores en materia de seguridad y salud. Y el articulado referente a las normas técnicas y a las guías técnicas lo menciona al inicio de la providencia. De igual manera, por supuesto, menciona el contenido del artículo 53 en sus numerales cuarto y quinto, que va básicamente relacionado con la obligación del patrono de garantizar condiciones de seguridad y salud y, por supuesto, la posibilidad que tienen los trabajadores de rehusarse a trabajar cuando consideren que las condiciones de seguridad no se encuentran cubiertas, ¿no? Entonces, es como un cóctel un poco complejo de obligaciones que de alguna u otra manera desembocan en esta providencia, que la verdad es que uno goza un pullero leyéndolo porque es bien complicada. Sin embargo, cuando terminemos van a darse cuenta de cuál es el camino a seguir y cuál es la interpretación correcta. Por supuesto, al tratarse de una providencia que no está de alguna u otra forma publicada en Gaceta Oficial, existen organizaciones y hay abogados que son del criterio de que de alguna u otra forma no se debería observar ni dar cumplimiento a lo mismo. Sin embargo, para los que estamos acostumbrados a trabajar con el INSACEL, el cual en oportunidades es arbitrario, les puedo comentar que la mayoría de las obligaciones que están contenidas en esta providencia, así como la creación de los programas de seguridad, ya forman parte de los listados de investigación, de inspección con los que cuentan los funcionarios para visitarnos en nuestras organizaciones. Y recuerden que el INSACEL de repente conoce mucho de seguridad, pero no maneja para nada el tema del derecho administrativo. Entonces, en cuanto a las formas y esas obligaciones, tiende a desecharlas y al momento de la inspección, queramos o no, van a considerar esto un incumplimiento, nos van a aperturar un procedimiento sancionatorio y nos va a ocasionar unos gastos importantes. Entonces, vamos a arrancar con el artículo 1 de esta providencia. El artículo 1 básicamente lo que establece es con el objeto real de la providencia. Y se los voy a leer, cosa que odio, dice: establecer los criterios para la certificación y acreditación de programas de bioseguridad para la prevención y control de riesgo por exposición al virus SARS-CoV-2, entre paréntesis, COVID-19, en las entidades de trabajo públicas y privadas y mixtas en el territorio nacional, presentado ante el instituto, y esta es la parte que en realidad me parece bien interesante, por las organizaciones y empresas públicas o privadas o mixtas dedicadas al área de la seguridad, salud y afines. O sea, esto pareciera pues que de alguna u otra forma, si bien existe una obligación para las organizaciones, aquí se están refiriendo a todas esas compañías especializadas en temas de seguridad y salud, que de alguna u otra forma son los que de alguna u otra manera esta providencia les da la potestad de elaborar estos programas. Y aquí entonces de alguna u otra forma uno se encuentra con la primera incógnita, ¿no? Y es que, ok, ya va, ¿por qué diablos me tienes tú que mencionar a estas organizaciones en el primer artículo de esta providencia, cuando de alguna u otra manera, cuando nosotros procedemos a elaborar cualquier procedimiento de trabajo o en particular el programa de seguridad y salud, que lo hacemos con el apoyo de los trabajadores,
En ocasiones lo hacemos directamente con nuestro servicio de seguridad y salud, que sabemos que puede ser propio y mancomunado. Para el caso de los propios, no se trata de un outsourcing en materia de seguridad, no, se trata de una extensión de la organización que le está dando cumplimiento a una norma que obligó a la creación de una figura como es el servicio de seguridad y salud. Entonces, aquí uno comienza a ver algo bien raro, pero van a ver más adelante cómo en la misma norma, esto que están mencionando y que pudiera entenderse que son los encargados de elaborar este tipo de programas y no los servicios de seguridad y salud, cambian a otro estatus, ¿no? Entonces, ya tenemos la obligación, tenemos que esto va a certificar y tenemos esta participación. Ahora te dice en el artículo 2 que se va a crear una comisión técnico-científico para la certificación y acreditación de programas de bioseguridad para la prevención y control del COVID-19. Aquí cuando hablamos de COVID-19 ya desaparece por completo el tema del SARS-CoV-2. En el escritorio tenemos una discusión que es casi todos los días de cómo llamarlo, COVID-19 o SARS-CoV-2. Yo soy de SARS-CoV-2 porque el órgano encargado de establecer la nomenclatura de los virus y bacterias estableció que esa era su denominación. Además, recordemos que este es un pariente del SARS-CoV-1. ¿Okay? Sin embargo, la Organización Mundial, la cual hoy en día, pues, el Mundial de la Salud, la cual no se encuentra en su mejor momento de popularidad, y lo pueden revisar en su página, determinó que no era bueno, no era popular establecer como la nomenclatura de este virus el SARS-CoV-2, porque se hacía alusión al SARS-CoV-1 que había sido bastante perjudicial en el Asia. Varias sorpresas que pues ahorita el COVID-19, que ha tenido una mortalidad mucho más alta y ha sido mucho más perjudicial, pues no logró el objetivo de la Organización Mundial. Pero volviendo al tema, tenemos el artículo 2, entonces se crea esta comisión que de alguna u otra forma va a buscar el estudio, la evaluación, el análisis de estos programas de bioseguridad y además se va a encargar, y esto me llama mucho la atención, de la aprobación y de la certificación de los programas de seguridad. ¿Por qué me llama mucho la atención? Porque si bien tiene un papel protagónico en todo esto y en realidad sería la figura científica encargada de determinar la viabilidad de estos programas, ya veremos más adelante que no tiene la última palabra en cuanto a este tema. Entonces fíjense que ellos proceden a la designación de unos individuos que van a formar parte de esta comisión. Y aquí viene otro inconveniente. Por ejemplo, designan a la doctora Ingrid Díaz, que es la consultora jurídica del INSACEL. Vale acotar, ella se encuentra en la sede principal de la ciudad de Caracas. Luego, al señor Franklin Miranda, gerente general del INSACEL, que también se encuentra en la ciudad de Caracas. Después incluyen a Anthony Moreno, gerente nacional de salud, por supuesto localizado en la sede principal de Caracas. Y aquí llama la atención porque incluyen a un asesor profesional técnico llamado Ricardo Mateos. Como nosotros los abogados siempre tendemos a investigar, y más aún en el caso de una comisión que va a tomar una decisión tan importante en cuanto a la normatividad de bioseguridad ser aplicadas en nuestras organizaciones y sobre todo que va a valorar nuestros programas y determinará qué tan bien lo estamos haciendo y nos otorgará la certificación que seguramente va a ser un requisito importante para la operatividad, pues de alguna u otra forma yo procedí a investigar quién fue el señor Ricardo Mateos. El señor Ricardo Mateos, que funge como asesor técnico profesional. Si lo procedemos a googlear de alguna u otra forma, quizás no tendremos mucha idea de cuál es su currículum. Lo que sí podemos saber, lo que sí podremos ubicar es una prudencia administrativa en donde se le designó a él en el año 2018 como gerente general del INSACEL. Luego desaparece. Como la curiosidad del abogado es profunda, pues de alguna u otra manera corrí su cédula y el Seguro Social me dice que esta persona hoy en día trabaja en el Ministerio para el Poder Popular de las Relaciones Exteriores. Sin embargo, esta persona, como ya veremos más adelante, va a tener un rol importantísimo en las certificaciones de estos programas. Hay algo entonces que tenemos que acotar. Todos están localizados en Caracas. ¿Esto qué significa? Que las organizaciones que se encuentren en el interior van a tener que de alguna u otra manera remitir sus programas de bioseguridad para que sean revisados y aprobados y obtener la certificación correspondiente a la ciudad de Caracas. ¿Esto qué va a implicar? Para nosotros las organizaciones, si no existe un sistema automatizado, y recordemos que en la actualidad la página del INSACEL se encuentra caída,
aunque por ahí se ha comentado de que se va a poder enviar por correo, pues de alguna u otra forma nos va a obligar a enviar esto a Caracas, y cualquier reclamo, cualquier diferencia que tengamos en la apreciación del mismo se va a tener que llevar a cabo por la ciudad de Caracas. Después, de alguna u otra manera, eso nos pone de una forma mucho más engorrosa, porque yo quiero ver si de alguna u otra forma en este momento nadie tiene una idea clara de estos programas de bioseguridad en Caracas, cómo será para aquellas organizaciones que se quieren actualizar y que quieren dar cumplimiento a esta providencia, si se trasladan, por ejemplo, a algunas JERESAT del interior, que valga la redundancia, es importante mencionar que no todas se encuentran en funcionamiento en la actualidad, para que de alguna u otra manera, como dice la LOPSIMAT, le dé la orientación a los administrados de cómo proceder o cuál es la estructura real y cuáles son los requerimientos para poder nosotros registrar un programa de bioseguridad. Recuérdense que el único antecedente que tenemos nosotros en materia de programas y de su aprobación es la norma la NT1 del 2008, que es la norma técnica para la elaboración del programa de seguridad y salud, la cual efectivamente todos hemos aplicado, pero que se cae al momento de la aprobación, porque cuando nosotros, luego de dar cumplimiento a todos los requerimientos, elaboramos un programa de seguridad y salud, llega la parte más importante, que es la aprobación. La ley dice que uno debería presentar este programa en el INSACEL, debería ser revisado y posteriormente aprobado. Eso en la práctica sabemos que no ocurre. Entonces imagínense qué vamos a hacer nosotros ahorita con estos programas de bioseguridad, ¿okay? Sabemos que es una buena práctica, sabemos que es una norma que todos esperábamos. Sin embargo, la aplicación o no de esto se encuentra de alguna u otra forma un poquito en entredicho, ¿okay? Ahora, ¿cuáles son las atribuciones de esta comisión? Bueno, nos va a establecer los criterios legales, epidemiológicos, técnicos y metodológicos, temporales y territoriales para la certificación de los programas de seguridad. Obviamente todo esto en concordancia con la resolución 090, que de alguna u otra forma, y lo agradecemos que el INSACEL lo haya considerado, es un referencial dentro del contenido de esta providencia. Obviamente plantea que hay que hacer una aprobación de todos esos criterios, ¿ok?, por parte de esta comisión técnico-científica. Sin embargo, hay algo que yo debo leerles, que es uno de los puntos más importantes, en donde dice: esta comisión tiene dentro de sus funciones aprobar el cumplimiento de los criterios antes referidos y otorgar la certificación a los programas de bioseguridad sometidos a su evaluación. Es decir, ellos se van a encargar de dar el ok, y luego, porque ese ok no es definitivo y no nos otorga la certificación, estos van a ser remitidos al presidente del INSACEL para que decida si está o no de acuerdo con su contenido y proceda con la acreditación. Esto es algo que en realidad cuesta entenderlo, porque si tú nos designas una comisión técnico-científica que además está ubicado en la sede principal, por lo cual va a ser muy difícil para los administrados acceder a ellos, aparte dices que si bien ellos tienen todo el conocimiento técnico legal, no tienen la última palabra en la certificación, porque la certificación la va a tener, la última palabra la va a tener el presidente del INSACEL. Entonces, ¿esto qué va a significar para nosotros? Que luego de que nosotros logremos entender cómo se elaboran estos programas, porque en las inspecciones nos los van a requerir, y además que yo considero que es una buena práctica, ¿ok?, y logremos hacerlo llegar a la sede principal, el INSACEL, a toda esta comisión técnica, y ellos hagan las revisiones que requieran. Después de pasar ese filtro, esto va a tener que llegar a manos del presidente, quien va a ser el que va a tener la última palabra. Entonces, de alguna u otra forma, esto es súper complicado. Okay, ya de por sí el procedimiento lo pone bien cuesta arriba, y además que recordemos que el presidente del INSACEL no necesariamente tiene el conocimiento en materia de salud suficiente para valorar lo que este cuerpo científico aprobó previamente. Recordemos que normalmente en estos institutos, si bien colocan a profesionales que tienen conocimiento en la materia, quizás lo que les gusta más o lo que se estila
es colocar a personal quizás con corte mayormente gerencial. Sin embargo, pone en manos de este funcionario la certificación final de nuestros programas de seguridad. Fíjense que para la toma de decisiones de la Comisión Técnico-Científica, es decir, el paso previo a la entrega del INSACEL en nuestros programas de seguridad, para que se dé la certificación, se tiene que dar por unanimidad de los miembros que conforman esta Comisión Técnico-Científica, o en su defecto, si existe algún desacuerdo dentro de la misma, tiene que darse por la aprobación de la mitad de los miembros más uno de ellos. Y aquellos miembros que de alguna u otra forma pues no están de acuerdo con la aprobación de este programa, tendrán que hacerlo de forma fundamentada y en el contenido de un acto. ¿Qué criterios o cuáles son los criterios que esta comisión debe tomar en cuenta para la aprobación de nuestros programas de bioseguridad, antes de enviarlo, por supuesto, al presidente del INSACEL para que nos diga, pienso yo, como ocurría en Roma, si vivimos y morimos? Porque pienso que de esa manera es que se va a tomar la decisión en el órgano interno. Pues primero, los criterios de orden político-legal, ¿okay? Me gustaría más que dijera legal, no entiendo lo político realmente, pero bueno, es uno de los criterios que ellos van a valorar. Los criterios de orden económico y social, los criterios de orden científico y técnico, y los criterios de presencia o no de conflicto de intereses, ¿okay? De igual manera, esta es como el que yo considero más loco, indeterminado, y esto es como agarrar y decir, bueno, señores, vamos a valorar todo lo que les mencioné antes, pero por si acaso se me olvida algo, ¿ok? Tenemos aquí el criterio que está bajo la letra E, que dice, otra sobrevenida o de otra índole a que hubiere lugar. Entonces uno dice, señores, esto es muy abierto, ¿ok? Sí, a mí lo que me interesa es lo técnico-científico, que acepto lo económico y social, estoy de acuerdo con lo legal, no comulgo con lo político. Pues señores, cuando tú me colocas otro sobrevenido o de otra índole a que hubiera el lugar, pues esto me abre un abanico de opciones súper complicado y súper riesgoso para nosotros las organizaciones. Luego termina diciendo lo siguiente: las organizaciones y o empresas solicitantes de la certificación y acreditación de los programas obtendrán constancia de la consultoría jurídica de la institución, ubicada en Caracas, con la firma de los técnicos de la comisión, incluyendo una serie de datos importantes. Entonces, ahí es donde comienza a enrollarse más el papagayo, ¿ok? Porque si yo creo una comisión técnica científica que lo aprueba y el último que lo firma es el presidente, ahora es la consultoría jurídica quien va a emitirme la certificación. No sé, me parece un patraspalante bien enredado, que además de ser bien engorroso para la administración pública, imagínense para nosotros las organizaciones que nos encontramos en el trámite de aprobación, establecer en manos de quién, ¿ok?, se encuentra nuestro programa. Si ya pasó de la comisión técnica al presidente, si el presidente luego de que lo aprobó lo pasa a la consultoría jurídica para que emite la certificación, eso lo pone, como si se quiere, un poquito bien engorroso. Luego volvemos al capítulo, obviamente al artículo 6. En el artículo 6 realmente lo que te dice es básicamente que una vez aprobada y obtenida la certificación, usted puede, si en caso de que se le pierda o algún organismo quiera solicitarlo, de alguna u otra forma proceder a solicitar una copia certificada de lo mismo. Eso quizás no me preocupa y no me quita el sueño. Pero luego en el artículo 7 vamos quizás a lo que nos interesa. ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado de que ellos agrupaban los criterios en políticos y legales? Bueno, en el 7 solo nos hablan del político porque nos quieren dejar para el final. Los políticos nos lo dejan al final y comienzan a hablar en el 7 de los legales. Entonces fíjense lo siguiente. Aquí dentro de los legales clásicos, ¿no?, nos incluyen la Constitución Nacional, la Gaceta de Alarma del 13 de marzo,
la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras, la LOPSIMAT, pero hay un punto del reglamento parcial que a mí me llama la atención. Ustedes saben que en principio todos los profesionales y las organizaciones que se dedican a asesorar o acompañar a las organizaciones en materia de seguridad y salud deben contar con un registro y con una certificación. Como ya sabemos, quizás el registro de profesionales ya tenía cierto nivel de avance y se manejaba de manera mucho más regular, pero el tema de las organizaciones especializadas en acompañar a las compañías en materia de seguridad y salud nunca se llegó a consolidar de manera cierta, ¿okay? Incluso teniendo en cuenta que la norma técnica para el funcionamiento de los servicios de seguridad y salud, que pueden ser propios y mancomunados, planteaba la obligación del registro de todos los profesionales y de las organizaciones, cosa que a la fecha ha sido imposible, y mucho menos cuando en la actualidad estamos conscientes de que no tenemos ni una página en donde hacerlo, y en muchas oportunidades las unidades de registro de las distintas ERESAT no funcionan de la manera correcta. Pero aquí voy a tocarles el punto que me interesa, ¿okay? Y que de alguna u otra forma lo até con algo que les comenté al principio cuando se hablaba de las organizaciones especializadas en asesorar a las compañías, quienes, si uno lee la providencia de buenas a primeras, parece que son las encargadas de presentar este tipo de programas de bioseguridad, donde no se menciona por ningún lado el servicio de seguridad y salud, ¿okay? Se habla de empresas públicas, privadas o mixtas. Entonces dice: se dispensa en aras de garantizar y posibilitar los servicios de las empresas dedicadas al área de la salud y afines para enfrentar la pandemia, los lapsos, para enfrentar la pandemia, se les exime, ¿okay?, de los lapsos y de la acreditación que necesitan el reglamento. Es decir, te habla de que estos programas deben ser elaborados por unas organizaciones especializadas en salud, que hace referencia a la obligación que tienen estas dentro del reglamento de contar con un registro y con una acreditación, pero luego te dicen: señores, como estamos en pandemia, ¿okay?, lo que te voy a exigir es que si de repente una compañía de estas no está actualizada o no está registrada, oye, yo los eximo de la obligación de cumplir con este requerimiento. Esto es bueno y malo. Bueno, que aquellas organizaciones serias que vienen acompañando a las compañías en materia de seguridad y salud, y que de alguna u otra forma ha sido imposible su registro porque se cayó la página, porque no existe conocimiento, porque simplemente no se ha creado el procedimiento como para o suficiente para certificarlo, entonces pueden seguir trabajando y cumpliendo su trabajo de manera legal. Pero ¿cuál es el problema? El problema viene con los servicios de seguridad y salud, que aquí nunca se toca o no se menciona de manera importante el rol de los servicios de seguridad y salud. Como ya lo mencioné antes, y lo veremos más adelante, el servicio de seguridad y salud participa de manera importante en lo que es la elaboración del programa de seguridad y salud, que es muy parecido a este programa, ¿ok? Solo que esto toca un tema muy puntual, que es el riesgo biológico relacionado al COVID-19, pero de alguna u otra forma, en cuanto a la estructura, en cuanto a los requerimientos, es básicamente un programa de seguridad y salud, y en cuanto al modo y la manera de elaborarlo, de alguna u otra forma, se hace referencia en el contenido de esta providencia a la norma técnica y se dice que apliquemos parte del contenido de la norma de la NT1 del 2008 para nosotros proceder a elaborar nuestros programas de bioseguridad. Y nosotros pensaríamos, oye, entonces esto significa, ¿okay?, que si la providencia 090, la resolución 090 del Ministerio para el Poder Popular de la Salud nos establecía la participación de los comités de seguridad y salud a nivel de vigilancia epidemiológica, ahora viene la 060 del INSACEL a decirnos que tenemos que elaborar nuestros programas de bioseguridad de conformidad con lo establecido al contenido de la norma técnica para la elaboración de los programas. Entonces, ¿qué conlleva la norma técnica para la elaboración de los programas? La participación de los trabajadores, porque nosotros de alguna u otra forma, como hacemos nuestros programas, tenemos que bajar a la masa de trabajadores
una cierta información para que ellos la valoren y nos den su feedback, tenemos que involucrar a los delegados de prevención, tenemos que involucrar al Comité de Seguridad y Salud y tenemos que involucrar pues a la directiva y por supuesto al Servicio de Seguridad y Salud, que es el que tiene el conocimiento técnico para elaborar este tipo de documentales. Entonces, nos lleva a una serie de obligaciones que antes no teníamos, que aunado a lo engorroso del procedimiento de certificación de este programa de bioseguridad, se le suma el hecho de que tenemos que cumplir con los requerimientos que nos establece la norma técnica para la elaboración del programa de seguridad y salud, que para los que manejamos este tipo de situaciones y la elaboración del programa, sabemos que eso lleva su tiempo. Entonces, es como contradictorio, ¿no? Porque tú hablas de una celeridad, hablas de una necesidad de las organizaciones de dar cumplimiento a una obligación, pero esta obligación que tú has fijado, que es la creación de los programas de bioseguridad, pues tanto su elaboración, su implementación, como su certificación y aprobación conllevan un tiempo tan importante y son de una complejidad que es muy probable que para el momento que algunas organizaciones terminen de elaborarlo y aprobarlo, ya se haya descubierto la vacuna. Entonces, no está, si se quiere, muy bien pensado. Y vuelvo al punto, ¿por qué diablos no se hizo a través de una guía técnica o de una norma técnica? Esa es la gran duda que tenemos, lo cual haría que fuera de obligatorio cumplimiento. No sé si ellos definieron hacerlo por una providencia, lo cual recordemos que es un acto administrativo y que pudiera ser recurrido, ¿ok? Y si no me equivoco, estamos dentro del lapso, porque esto es del 1 de agosto. Entonces es un poquito como enredado el planteamiento. Hay un punto que es importante, que es el referido a los criterios epidemiológicos, ¿ok? ¿A qué me refiero que es importante a los criterios epidemiológicos? El punto referido a los criterios epidemiológicos. Nosotros normalmente manejamos como epidemiología dentro de nuestras organizaciones las estadísticas de accidentabilidad y de morbilidad, que básicamente están relacionadas con todo lo que ocurre dentro de nuestra organización, ¿ok? O en su defecto en el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Sin embargo, aquí el criterio epidemiológico se expande aún más, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya no te está controlando solamente, o ya no te obliga solamente a la vigilancia epidemiológica tradicional a la que estábamos acostumbrados, sino ya se va un poquito a lo que son las condiciones de permanencia en el hogar, las condiciones de vivienda, la utilización del tiempo libre, que ya lo conocíamos y lo manejamos, el comportamiento de sociabilización, así como aquellos inherentes al estado de salud previo de la población del trabajador que pudieran ser las vulnerables al contagio y a la virulencia, como así lo mencionan. Yo no sé si aquí, pues, de alguna u otra forma lo que ellos quisieron decir es, mire señores, usted tiene que controlar no solamente lo que ocurre en el trabajo, sino lo que ocurre afuera, porque esto pudiera impactar la operatividad, ¿ok? Estando consciente de que el COVID-19 en el 99% de las operaciones no es una condición de riesgo o un peligro inherente a nuestro proceso productivo. Entonces uno dice, ¿por qué diablos vamos afuera? ¿Okay? ¿Por qué diablos estamos hablando del hogar y controlar esas situaciones? Obviamente sabemos que en la 090 se habla de la obligación que tienen, pues de alguna u otra forma las organizaciones de dar información no solamente para lo que ocurre adentro, sino también para controlar situaciones que quizás pudieran escapar de nuestra mano, lo que nosotros llamábamos factores extralaborales, ¿okay? O cuáles son las condiciones en que vive el trabajador, cuál es su entorno, se encuentra en una zona de alto riesgo. O sea, eso le da como una complejidad y un alcance que se pudiera confundir y que de alguna u otra forma nosotros organizaciones dar información para el manejo de las situaciones que se presentan extramuros, pudiera algún juez loco considerar que al estar nosotros dando información para manejar situaciones extramuros, nos estaríamos haciendo responsables de los mismos y pudieran estos elementos o su incumplimiento ser un factor importante para a la hora de decidir sobre si se trata de un accidente o una enfermedad ocupacional
el tema del contacto que se pudiera tener con el COVID-19, o ni siquiera el contacto, sino las secuelas que pudiera dejar un COVID-19, dieran origen de repente a indemnizaciones o al pago de esos conceptos que normalmente se suelen reclamar en las demandas laborales. Entonces, aquí la parte epidemiológica se va un poquito de bruces, ya un poquito amplio, ¿no? Luego vamos al criterio técnico y metodológico. Básicamente el criterio técnico metodológico de la norma o que va a valorar es la estructura y qué incluye. Y si ustedes leen el articulado, que básicamente está contenido en el 9, lo que se refiere es como si nos estuvieran hablando de un programa de seguridad y salud y todo su contenido y todas las obligaciones que contiene, pero única y exclusivamente orientado al tema del COVID-19. Yo estoy completamente de acuerdo con que el tema del COVID-19 se maneje de manera independiente, y de hecho hemos elaborado 1001 manuales y protocolos en materia de seguridad. Por eso yo agradezco y alabo la iniciativa del INSACEL en que se fije la obligación de crear este tipo de programas. Sin embargo, la forma en que lo hace, el planteamiento y lo engorroso, como ya yo les he venido comentando, lo hace de muy difícil implementación. Y básicamente aquí se vuelve a ratificar esa complejidad y esa dificultad para implementarlo, porque es aquí en los criterios técnicos y metodológicos donde se establece como referencia que para la elaboración de estos programas tenemos que mencionar o hacer alusión a la norma técnica para la elaboración del programa de seguridad y salud. Miren, fíjense lo siguiente. En el caso del programa de seguridad y salud, que sabemos que es anual, ¿ok? De alguna u otra forma, las organizaciones, por ejemplo, para elaborar el programa de seguridad y salud del año 2021, ya hay muchas que están pasando encuestas a sus trabajadores y que están bajando información para de alguna u otra manera procurar que el mismo se ajuste a la realidad y cumplan con la normativa establecida en la norma técnica del programa de seguridad y salud. Entonces ustedes imagínense, en una carrera con tal tiempo, que es la que tenemos todas las organizaciones hoy en día con el tema del COVID-19, proceder a implementar la misma metodología de esa norma técnica, ¿ok? Haciéndonos la vista gorda y con el desconocimiento de que después viene el paso engorroso que les comenté de la aprobación de la Comisión Técnica Científica. Entonces, como les dije, es muy probable que el que quiera cumplir esto de manera adecuada, ¿ok? Y como dice el librito, para el momento de la elaboración y luego para la aprobación y la certificación ya haya llegado la vacuna y de repente esto de alguna u otra forma ya se encuentre fuera de tiempo. Muchos se preguntarán cuál es la duración de estos programas de bioseguridad y cuál es su ámbito de aplicación. Bueno, ellos van en el artículo 10 y hablan de los criterios temporales y territoriales. Esto sí tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque todo programa tiene una duración. Sabemos que el programa de seguridad y salud es anual, pues nosotros presumimos que de alguna u otra forma este programa de bioseguridad en principio tendría que durar tanto tiempo como durara el decreto de alarma que exige unas medidas especiales. No, ellos establecieron en el articulado que el mismo tendrá una duración de 12 meses. Yo les comento lo siguiente. Esta duración de 12 meses, yo estoy completamente de acuerdo en algunas cosas. ¿Por qué? Porque le dará vigencia al producto del trabajo de nuestras organizaciones por un tiempo amplio, pero no hay que hacerse, o sea, no hay que hacerse la vista gorda con el hecho de que la percepción de los riesgos y peligros asociados a este virus van cambiando con el tiempo. Cuando nosotros nos encontrábamos en el 13 de marzo, que no teníamos ni idea de este riesgo biológico y mucho menos de su evolución, manejo y tratamiento, pues obviamente las medidas eran mayores. Hoy, al mes de octubre, ya de alguna u otra forma se tiene un conocimiento mayor del tema y estoy seguro que con el pasar del tiempo ya tendremos un tratamiento mucho más confiable, ya tendremos definido de manera cierta cuáles, cómo y de qué manera se deben utilizar los equipos de protección personal, cuáles serán las mejores prácticas. Entonces
elaboramos un programa de seguridad y salud que está supeditado a cambios en cualquier momento, porque yo estoy seguro que la resolución 090 de alguna u otra forma vendrá una resolución 100 en donde se implementarán todos esos cambios que por conocimiento y experiencia se han adquirido de otras latitudes que han tenido un manejo mayor del virus. Entonces, la duración de 12 meses es bueno para el que lo quiere hacer y no volverlo a tocar en 12 meses, pero estoy seguro que esto va a estar sujeto a cambios por la misma variación y la evolución que del conocimiento de esta patología se va teniendo en todos los países. Luego te dice que habla de una territorialidad. Y eso puede sonar confuso, pero tiene mucho sentido. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los programas de bioseguridad y los programas de seguridad y salud tienen una particularidad y deben tenerla. Nosotros lo adaptamos y lo elaboramos en base a las condiciones de un centro de trabajo. Es decir, esa práctica de que yo elaboraba, por ejemplo, si tenía una cadena de carnicerías por todo el país y yo elaboraba el programa de seguridad y salud para Caracas y lo replicaba en todo el interior del país, el mismo programa con las mismas condiciones, lo cual sabemos que era una mala práctica porque no estaba adaptado a los riesgos reales de la operación. Eso no es del todo práctico. Entonces, en materia de bioseguridad, eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si ya hay algunas cosas que conocemos del virus. El virus le gustan las temperaturas frías y la oscuridad. ¿Okay? Entonces, por ende, cualquier programa de bioseguridad que nosotros manejemos va a tomar en consideración estas condiciones. Y por ende, no es lo mismo un programa de bioseguridad elaborado para una empresa en el estado Falcón que otro elaborado para la empresa localizada en los Andes venezolanos o en la ciudad capital, porque hay muchos factores, dentro de ellos el meteorológico y el geográfico, que pudieran incidir en los riesgos y la valoración asociados al COVID-19. Y aquí voy a un punto que quizás sonará un poco técnico, pero es interesante para que lo investiguen, porque tiene que ver con esto de la territorialidad y de los factores geográficos, y que de alguna u otra forma ha generado muchas dudas en las organizaciones. Por ejemplo, todo el mundo se pregunta de dónde diablo a nivel mundial se establece el distanciamiento social. Oye, ¿por qué en Venezuela es de 1.5? ¿Por qué en los Estados Unidos es de 1.8, que son 6.6 pies aproximadamente? ¿Por qué algunas latitudes son de 2 metros? ¿O por qué en otros es de 1? Recordemos que este virus se mueve por goticas, ¿ok? Y estas goticas, de alguna u otra forma, se ven afectadas, al igual que los aviones, por los factores meteorológicos, por la presión ambiental. Entonces, el determinar el desplazamiento de estas gotículas, para determinar el desplazamiento de estas gotículas, los técnicos y los especialistas Wells. La curva de evaporación de Wells lo que mide es el desplazamiento no el caso del virus, ¿okay? ¿Cuál puede ser el desplazamiento de las mismas, tomando en cuenta factores como la temperatura, la presión atmosférica, el viento y muchos otros que son de valor técnico? Y eso, tomando en cuenta esa ecuación, es que de alguna u otra forma algunos países, dependiendo del clima, dependiendo de la altura, han establecido cuál es la distancia social que ellos consideran segura para que en una conversación se encuentre con el menor riesgo posible. Entonces, la parte de la territorialidad hace mucho sentido, porque estando en un área de calor, pues sabremos que el desplazamiento o la movilidad de esa gotícula puede ser menor, o el sol puede incidir en esa partícula, en esa capa protectora del virus y garantizar que la supervivencia en una superficie sea menor. Y ahí voy a relacionarlo con uno de los casos o de los grandes casos de contagio a nivel mundial. Esto es un frigorífico en la ciudad de Nueva York, donde una persona portadora del COVID-19 entró a las instalaciones y posteriormente se presentó un contagio masivo. Se contagiaron aproximadamente como 30 personas. Y ellos de alguna u otra forma
tenían una idea que la duración en la superficie de las partículas de virus eran de hasta 72 horas, pero no entendieron cómo en este caso particular, pues aun cuando esta persona tuvo su última entrada un fin de semana y luego se ingresó el resto del personal entre los días, el lunes o el día laborable siguiente, se logró el contagio si ya había pasado el tiempo que se tenía conocimiento de duración en vida del virus en la superficie. Pero ellos no se percataron de lo siguiente: las condiciones de un frigorífico son frío y oscuridad. Por ende, el virus en esas condiciones encuentra el clima perfecto para sobrevivir mucho más de lo que se tenía estipulado. Y eso pues ocasionó el contagio del resto del personal. Luego vamos, y saliéndonos un poquito de lo técnico, vamos al criterio de orden político legal, económico y social, científico y técnico, de presencia o no de conflictos de intereses y de otros sobrevenidos o de otra índole. Esto ellos lo colocan en un solo articulado. Yo pienso que es por lo confuso que esto presenta. Ustedes dirán, oye, ¿a qué me refiero yo con este tema de político? O sea, resulta que aparte de la división que ya presentamos a nivel nacional en cuanto a distintos temas, ahora lo político va a tener que afectar de manera directa el COVID. De alguna u otra forma quizás no está relacionado a esto. Yo creo que lo político está a los intereses particulares de la organización, a la participación y el nivel de conflictividad que tengan los sindicatos en la misma, ¿ok? Y al manejo que de estas situaciones se da. No lo deja del todo muy claro, y más bien quizás lo hace un poquito más, lo hace muy confuso, ¿no? A mí lo único que aquí me preocupa es esa carta abierta, que la verdad es que siempre se me olvida, que va relacionado con los intereses y otros sobrevenidos o de otra índole, ¿okay? De alguna u otra forma, nosotros vemos que en esta norma hay mucha subjetividad, y esto lo viene a ratificar. ¿Y a qué me refiero con que con esta providencia está lleno de temas que a veces son poco claros y difíciles de entender? Vamos con lo que comentamos al inicio. Nosotros tenemos una comisión técnico-científica que ya sabemos, y vamos a olvidar el hecho de que está centralizada y va a ser, bueno, un calamar tratar que las organizaciones del interior logren validar por esta comisión o logren que sus programas de bioseguridad lleguen a la sede central del INSACEL. Aquí hay algo que es bien confuso. ¿Por qué? Porque la última palabra la tiene el presidente del INSACEL. Y si la última palabra la tiene el presidente del INSACEL, luego de que ha sido aprobado por una comisión técnico-científica, ¿ok? Y aparte tú dejas la puerta abierta para que este presidente del INSACEL pueda negarte, ¿ok?, la aprobación de tu programa de bioseguridad por el criterio que te dice cualquier otra cosa que se pudiera presentar, ¿okay?, o que yo pudiera considerar que no es procedente la aprobación, porque de repente puede decir, y no estoy inventando, porque, bueno, no has cumplido con el pago del seguro social. Perfectamente me pudiera negar la aprobación de mi programa de bioseguridad por esa causa, en los términos que está planteada el contenido de la providencia administrativa. Okay, entonces como una indeterminación que, en definitiva, como siempre estas indeterminaciones en materia de seguridad y salud, si bien ellos entienden que benefician a los trabajadores, lo terminan perjudicando de manera directa, porque cuando tú no tienes condiciones claras en materia de seguridad y salud, o mejor dicho, nosotros las organizaciones técnicamente lo tenemos claro, pero la administración no te fija el camino para nosotros como administrados tener acceso y garantizar la implementación de esa normativa. ¿Quiénes son los perjudicados realmente? Son los trabajadores, porque se termina comprometiendo la seguridad y la salud. ¿Qué es lo bueno que tiene esta norma, esta providencia? Esta providencia, de alguna u otra forma, viene a validar, ¿ok?, esta buena práctica que nosotros hemos recomendado y que muchas organizaciones han venido implementando desde el 13 de marzo, que es la creación de protocolos, programas y manuales de bioseguridad. ¿Ok? ¿Por qué también es bueno? Porque cuando esto inició, de alguna u otra forma,
el criterio nuestro era de que se tenía que dar o se tenía que reformar el programa de seguridad y salud, porque si bien algunos programas de seguridad y salud contemplaban el riesgo biológico dentro de su contenido, no todas o ninguna, perdón, porque es un virus nuevo, contemplaba el SARS-CoV-2. Entonces tú automáticamente tenías o que crear un programa de seguridad nuevo o de alguna u otra forma actualizar el que ya tú tenías, cosa que yo consideraba lo más conveniente. Por lo menos ahorita tenemos una idea clara de cuál es el documento que nosotros dentro de las organizaciones tenemos que implementar. Por supuesto que estamos hablando de una providencia, ¿ok? Y los que son abogados dirán, yo no voy a cumplir con esta providencia tan simple porque no está publicada en la Gaceta. Efectivamente, eso es completamente válido, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y de alguna u otra forma la información que yo manejo de las inspecciones que ha venido realizando las distintas ERESAT en la actualidad ya han comenzado a solicitar este tipo de programas. Okay. De hecho, hay organizaciones que en estos primeros 6 meses de pandemia lo que hacían era lo más conveniente, que era elaboraban sus programas manuales de bioseguridad y se los llevaban al INSACEL. De repente no conseguían la aprobación, de repente simplemente lo que conseguían era un sello, pero ya eso nos daba la tranquilidad de que por lo menos ante el instituto lo que nosotros estábamos aplicando y que ya era conocido y se encontraba aprobado, que esto es bien importante, por nuestros delegados y trabajadores y sobre lo cual yo había realizado una inversión importante, de alguna u otra forma se encontraba validado por el órgano o el órgano en materia de seguridad tenía conocimiento de ello y no nos había hecho ningún tipo de observación. Entonces, esto que viene, esta providencia que nos viene a hacer, oye, nos dice cuál es el camino. Ahora, como siempre, en materia de seguridad y salud, y esto inclusive ocurre en la norma, oye, la verdad es que el INSACEL lo pone todo bien cuesta arriba. O sea, imagínense lo que va a costar primero que nuestros programas lleguen a manos, primero elaborarlos tomando en cuenta la norma técnica de seguridad y salud y todos los criterios que establece, que eso a mí no me preocupa, ¿ok? Porque los servicios de seguridad y salud ya con 15 años de entrada en vigencia en la LOXINAT son más que expertos en la elaboración de programas y en la práctica y de las dinámicas necesarias para su elaboración. Pero luego viene el problema de hacerlo llegar a la comisión técnico-científica, que lo aprueben, ¿ok? Y se los digo que lo aprueben, me preocupa mucho porque la verdad es que googleé a todos estos personajes y honestamente la información que tengo no es la mejor. Y además que, ¿por qué tú no incluiste en esa comisión técnico-científico a un especialista en riesgos biológicos? O sea, los riesgos biológicos para nosotros no son nuevos y hay gente en Venezuela que es realmente experta y conocedora del tema. Además, nosotros tenemos una norma juvenil que regía la materia previamente para estos puntos. No veo el personal con conocimiento suficiente y con el criterio para ello, por lo cual pues podríamos considerar que nuestra aprobación se encuentra a la buena de Dios. Pero y si a eso le sumamos el hecho de que el que podríamos llamar el César, el presidente del INSACEL, es el que tiene la última palabra para tomar la decisión de si está aprobado o no, ¿okay? Esto lo coloca en una situación mucho más, muy compleja. Entonces, obviamente, ¿a qué nos lleva a pensar esto? A que, en definitiva, lo que debemos es procurar cambiarle el nombre a nuestros protocolos de seguridad, a programas de bioseguridad, tratar de, en la medida de lo posible, demostrar que estos programas de bioseguridad tienen una estructura muy similar a lo que establece la norma la NT01 del 2008 en relación a la elaboración y el contenido de los programas de seguridad y sobre todo lo que es más importante aún, ¿okay? Que es lo que le da validez a todos estos documentales y a todos estos manuales. Lograr en el seno de nuestro comité la aprobación de este documento. ¿Por qué? Porque en definitiva sabemos que aunque pudiera existir desconocimiento de las distintas ERESAT al momento de la inspección del procedimiento real para la elaboración de estos programas de bioseguridad,
lo que sí la experiencia nos ha demostrado con el tiempo y con los años es que todos los documentos y protocolos que se encuentran validados por los trabajadores y por los delegados de prevención y los representantes del patrono en el seno del comité, es muy difícil o casi imposible que la Jerezat en los distintos estados del país lo desconozca o de alguna u otra forma solicite su nulidad. Sabemos que básicamente ellos lo que requieren es que este tipo de documentales cuenten con la aprobación de esas figuras que ya les mencioné, que de alguna u otra forma son importantes y vienen a complementar todo ese anillo de seguridad conformado desde el trabajador, los delegados, los representantes del comité del servicio de seguridad, el patrono y aquí ya Z, que nosotros hemos venido tejiendo y fijando para garantizar condiciones de seguridad dentro de nuestras organizaciones. Hoy un colega de esos que siempre está muy actualizado en estos temas del INSACEL me comentó que le habían enviado un correo en donde en principio nosotros debíamos enviar nuestros programas de bioseguridad para que fueran sometidos a la aprobación de esta comisión técnico-científica. Ya yo tengo experiencia con estos correos, ¿ok? Son correos que a veces son falsos, a veces no lo controla la persona adecuada, entonces uno no tiene certeza de si la información está llegando o no a la persona indicada. Para aquellos que de alguna u otra forma deseen implementar estos programas de bioseguridad, a mí me parece que la mejor práctica es como hacíamos con los programas de seguridad y salud, que era simplemente, una vez que los terminábamos y los aprobábamos de conformidad con la norma, lo llevábamos al INSACEL y se lo presentábamos con un escrito de manera directa, dependiendo de la jurisprudencia de taquilla o del criterio de cada una de las EDESAT para su aprobación. Yo considero que lo más conveniente es hacer esto, ¿ok? Para por lo menos al momento de una inspección contar con el sello de nuestro programa de bioseguridad como presentado ante el INSACEL. Ahora, si ellos lo envían o no a la sede principal, si efectivamente al momento de presentarnos nos envían un correo y sigue el procedimiento, recuérdense que como ya les comenté, por lo engorroso, esto seguramente va a llevar mucho tiempo y las fiscalizaciones no van a tener esa consideración. Entonces nosotros al momento de una inspección debemos contar con algo que se parezca a este documento para encontrarnos en el mejor escenario. Yo creo que con esto, para no salirnos del tiempo, porque entré más o menos como unos 10 o 15 minutos tarde, me parece que ha culminado mi exposición en cuanto a esta providencia. Obviamente se generan muchas dudas, ¿ok? Pero esto no es nuevo en materia de seguridad y salud. Tenemos 1000 ejemplos, dentro de los cuales le puedo mencionar el procedimiento para el revocatorio del delegado de prevención, en donde en realidad las causales para revocarlo son sin ánimo de menospreciarlo, irrisoria, o sea, dan risa. ¿Por qué? Porque te dice que para tú solicitar un revocatorio, las obligaciones que deben cumplir el delegado de prevención son aquellas a las cuales nunca falta, que son las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, que falten un periodo de 3 por un periodo de 6 meses, es que acudan a presentar su anexo 12. ¿A qué delegado de prevención no le gusta esa manguangua de ir a presentar los anexos 12 cada fin de mes y procurar un desayuno o algún tipo de beneficio para nosotros los representados? Ojo, obligación esta de presentar los anexos que yo considero que está o que es completamente contraria a lo que establece la resolución 090 y el decreto de alarma, porque tú deberías idear un mecanismo para que el menor número de personas acuda a tu Jerezat, sobre todo porque nos encontramos en una pandemia, y para los que han tenido la oportunidad de verificar o de acudir a alguna Jerezat, les comento, señores, que ahí no se aplica la 090 de ninguna manera. Ahí es donde conseguimos las mascarillas colocadas como protectores de cuello, o las narices afuera, o no existe el termómetro, o no hay alcohol, es decir, no existen las barreras químicas
¿ok? Que son el alcohol y el gel, y en la mayoría de los casos no hay ni agua. Entonces, sí, sabemos que en el INSACEL aplica el hecho de que casa herrero, cuchillo de palo, ¿ok? Pero de repente antes eso nos parecía cómico y en cuanto a condiciones disergonómicas nos reíamos de las condiciones del mobiliario o de la iluminación o XYZ o que no se le hacían a los empleados del INSACEL el pre, el post o el ingreso y el egreso. No, aquí estamos hablando de una situación que es de orden público, ¿okay? Que nos afecta a todos y en donde el incumplimiento de la normativa básica, que es la distancia social, el uso y el uso de la mascarilla, de alguna otra forma en pocas se cumple. Entonces, ya no es solo la administración misma la que se expone, sino también a los administrados. Con estos comentarios, considero terminada mi humilde presentación y sobre todo esto es una opinión muy personal de José Manuel Gimón, que nada compromete a Gimón y Asociados ni a la Asociación Venezolana de Gestión Humana. Esto es como yo interpreto y veo la norma en base a mi conocimiento y mi experiencia en cuanto al tema, y aunque aplaudo que salga un lineamiento, me preocupa mucho cómo va a ser el procedimiento de implementación y aprobación de estos instrumentos. Ay, listo, por aquí me escuchan. ¿Cómo estás, Emilce? Te escucho perfecto. Bien, disculpen que tenía aquí un problema técnico que no se escapa. Muchísimas gracias, José, de verdad que excelente exposición e información que nos trae el día de hoy. Por aquí tengo un par de preguntas que fui recopilando y dice, específicamente, ¿en qué parte de Caracas están ubicados? Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos varias sedes a nivel nacional, se deben acreditar por separado. Ya, Se deben disculpa, acreditar por separado. las distintas sedes de las organizaciones. Sí. Sí, fíjate lo siguiente, yo pienso que el manejo que se debe dar a esto es el mismo manejo que nosotros hacemos de los programas de seguridad y salud, ¿ok? Los programas de seguridad y salud van por la sede de la, o sea, por las distintas sucursales de las compañías, ¿ok? Si bien, por ejemplo, en el caso del sector bancario, yo puedo tener varias sucursales, yo no debería replicar mi programa de bioseguridad y someter a la aprobación solamente uno de ellos, porque las condiciones, ¿ok?, de cada uno de estos centros de trabajo es diferente. En mi opinión, se debe hacer por cada centro de trabajo. Ok. Por aquí tengo otra pregunta. Dice, si los trabajadores no están acudiendo a la sede, ¿la consulta sobre el programa puede hacerse vía formularios web? Bueno, ahí estamos, eso es algo que es súper, súper interesante, ¿ok? Aunque sabemos que los temas tecnológicos en Venezuela y su valor probatorio se encuentran en la edad de piedra, yo considero que esa es una muy buena práctica, ¿ok? Elaborar esos formularios o esos cuestionarios que nosotros usualmente hacíamos para la elaboración del programa de seguridad, pero aplicado en este caso a los riesgos biológicos que se encuentran contenidos en estos programas de bioseguridad. Entonces sí me parece una buena práctica por correo electrónico, no por WhatsApp, ¿ok? Ok. Otra persona dice, en mi empresa ya se hizo el protocolo de bioseguridad, tomando en consideración la 090. Ahora pregunto, ¿qué es lo que debemos presentar ante el INSACEL? ¿Sería el PSSL más el protocolo de bioseguridad más las notificaciones de riesgo? Porque es como complicado con estos criterios. ¿Qué me puede No, orientar? no, Gracias. fíjate lo siguiente. Okay, quien te hizo esta pregunta ya inició una buena práctica porque creó un manual o un protocolo de bioseguridad. Okay, entonces ya por ahí vamos por el camino correcto. Y más aún cuando tomo como referencia el contenido de la resolución 090 del Ministerio para el Poder Popular de la Salud. Entonces tiene todos los ingredientes que de alguna u otra forma, desde el punto de vista del punto de vista técnico y científico, contempla esta providencia. Sin embargo, lo que le falta es moldear ese protocolo o ese manual y adaptarlo
a lo que establece la norma técnica para la elaboración del programa de seguridad y salud. Es decir, yo no voy a volver a presentar ni a modificar mi programa de seguridad y salud, que ya lo hice en su oportunidad. Aquí simplemente lo que me voy yo es a limitar a actualizar este programa tomando en cuenta aspectos de la estructura del programa de seguridad de salud. Es decir, yo voy a, dentro de este protocolo, incorporar una breve descripción de mi proceso productivo, cuáles son los riesgos, en este caso el SARS-CoV, cuáles son los equipos de protección personal que yo voy a utilizar, mis procedimientos de emergencia, mis programas de formación, pero adaptados única y exclusivamente al SARS-CoV-2, ¿ok? Que es el nuevo riesgo o el nuevo tipo de riesgo biológico que está apareciendo en mi organización. Entonces, ya yo no tengo que reformar mi programa de seguridad y salud, que era lo que pensábamos antes como la medida más correcta a implementar. Entonces, adaptando esto y procurando que este programa, aparte a nivel de estructura, cumpla con la formalidad de ser aprobado y que se observe la participación de los trabajadores, ya yo me encontraría en un buen escenario para presentar el mismo ante, en principio, la GERESAT de la forma que yo les comenté, hasta tanto no se establezca algo diferente de parte del organismo. Como ya les comenté, se escucha el rumor de que se puede hacer por vía correo electrónico. Esto no lo he validado, ¿okay? Yo considero que lo correcto es que se haga a través de la página web, pero como ya sabemos, la página web está caída. Entonces, eso lo hace imposible, por lo cual debemos volver a la práctica de presentarlo en físico con un escrito que deje constancia de su recepción y en donde además lo acompañemos con una estampita para que eso llegue a donde tenga que llegar y obtengamos la aprobación y la certificación que nosotros necesitamos. Ok, se debe presentar las notificaciones de riesgos actualizadas en el momento de la certificación. Bueno, lo que pasa es que cuando tú elaboras un programa de seguridad y salud, ¿ok? Y tú haces una breve mención a los riesgos y a los peligros, de alguna u otra forma, tú tienes que actualizar tus formatos de notificaciones, ¿ok? Más sin embargo, no tienes que presentarlas en el INSACEL para su aprobación. Lo que vas a tener que presentar es el programa de bioseguridad, que en su contenido va a hablar de esos cambios que va a sufrir tu notificación. Excelente. Sí, preguntan por acá, vamos a tener para informarles que síganos en nuestro canal de YouTube, ABGH Recursos Humanos. Ahí tienen muchas presentaciones de las que hemos hecho y que todavía están actualizadas y pueden aprender mucho de ahí, de esas herramientas que estamos llevando. Y también va a estar esta guindada, probablemente para mañana ya estará lista, guindada en nuestro canal de YouTube. Así que síganos, suscríbanse, porque también cuando nosotros cargamos cualquier video o cualquier taller, les avisan, pues si están suscritos les están avisando. A veces también tenemos en vivo y esto también les avisa si se suscriben a nuestro canal. Bueno, muchísimas gracias, José. Gracias por ese esfuerzo que hiciste y por estar aquí, que gracias a Dios y a Los Ángeles, fíjate que el internet tuyo funcionó a la perfección. Yo le decía a Elilla, gracias a Gedecon por estar también aquí. Yo le decía al chico de Gedecon, Elilla, le decía, bueno, vamos a pedirle a Los Ángeles y a Diosito que tengamos 1 hora, 2 horas de buena conectividad, así que se nos está cumpliendo. Le damos las gracias a ellos por interceder. Claro que sí, Así claro que sí. bueno, muchísimas gracias por su participación. Estén atentos a nuestras actividades. Mañana vamos a estar con Santiago Gimón, cosas que aprendimos y nos dejan la cuarentena, y nos va a traer las recomendaciones que hacer en los próximos 3 meses, de cara al 2021 también. Así que no se lo pierdan mañana a la misma hora. El día jueves vamos a tener el panel de mejores prácticas de la pequeña y mediana empresa, donde vamos a tener a Raúl Briceño exponiendo el tema de el estudio que se levantó el liderazgo en Venezuela, y vamos a tener el panel de expertos con las mejores prácticas de cómo ha sido esta experiencia de ellos a nivel de liderazgo supervisor y supervisado. La semana que viene vamos a tener 2 extraordinarios eventos, uno el 28, que es un poco para armar tu plan de acción con
estrategias, y el 29 vamos a tener la presentación de resultados de la encuesta nacional de salario con data a octubre, proyección a noviembre. Entonces comencemos a prepararnos hacia estos últimos meses que nos quedan, pero también vamos a prepararnos hacia qué vamos a hacer el 2021. Entonces, estamos haciendo las actividades bajo ese enfoque. El enfoque, ya nosotros tenemos estadística, ya sabemos qué es lo que está sucediendo, sabemos de política, sabemos de economía, tenemos toda esa información. Entonces ahora vamos a construir. Aquí te quiero, José Manuel, uno de los expertos que quiero tener en el evento también en noviembre. Vamos a tener una jornada donde vamos a tener varios expertos que nos van a enseñar, que nos van a guiar a construir el plan del año 2021, es en ese primer trimestre. Y una de las invitaciones que quiero hacerle, que es el experto en seguridad y salud laboral, es José Manuel. Te queremos invitar a esta jornada que vamos a tener, y de verdad que vamos a tener diferentes tópicos en compensación, en seguridad laboral, en reclutamiento. Es un poco visualizar armar el plan con expertos y también con personas que están dentro del área, de cada una de estas áreas. Así que bueno, síganos en nuestras redes sociales, ABGH Piso Oficial, estén atentos a todas nuestras actividades. Seguimos trabajando para llevarles herramientas que lo puedan ayudar y que nos mantengan en el mercado activos, y bueno, con las mejores prácticas, viendo los otros aprendemos también, implementamos en nuestras organizaciones. Así que seguimos haciendo un gran esfuerzo. Muchísimas gracias a todos, gracias José, y vale. te seguimos teniendo aquí, eres de la casa. Un abrazo. Saludito a todos, feliz tarde.